Hola, buenas noches. Este es tu noticiero ariandino en donde te vamos a estar contando acerca de el cerebelo, los planos anatómicos y las áreas de Brodmann. Quienes van a estar acompañándonos en estas explicaciones son Catherine González, Tatiana Marín y Diana Arenas. Hola, buenas noches. Empezaré por explicarles acerca de la corteza cerebral. La corteza es una capa densa de cuerpos neuronales que revisten la superficie externa de los hemisferios cerebrales. Justo por debajo de la pía madre craneal, esta capa tiene una apariencia compleja con muchas elevaciones y depresiones. La corteza cerebral se ve dividida en 6 lóbulos, los cuales según el orden de los surcos principales. Cada lóbulo tiene giros y contiene cuerpos neuronales que están involucrados en funciones específicas. 4 de los 6 lóbulos son frontal, parietal, temporal y occipital. Estos obtienen su nombre de acuerdo con los huesos craneales subyacentes que está en el cerebelo. El lóbulo de la ínsula se encuentra profundo debajo del surco lateral, mientras que el lóbulo límbico se ubica en un aspecto medio del hemisferio craneal. Los límites de estos lóbulos se definen por los surcos mayores que separan cada zona cortical del cerebro. El surco lateral, también conocido como cisura de Silvio, separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Y el surco central o cisura de Rolando divide el lóbulo frontal del parietal. Los surcos destacables de la cara medial del hemisferio cerebral son el surco parieto-occipital, que separa el lóbulo parietal del occipital, y el surco singular, separa el lóbulo límbico del temporal. El surco colateral se encuentra entre el lóbulo límbico y el temporal. La ínsula se localiza en la base del surco lateral y esta separa los lóbulos circundantes. Quiere decir que es el frontal, el parietal y el temporal. Muy buenas noches, con ustedes Tatiana Marín. Seguimos aquí nuestro noticiero de interés, donde vamos a explicar los planos anatómicos. Y comenzamos con plano sagital o medio. Es un plano vertical que divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Cuando pasa exactamente por la mitad se llama plano sagital medio. Uno de los ejemplos que tenemos es en una resonancia magnética del cerebro en plano sagital, permite observar el cuerpo calloso y el tronco encefálico y la hipófisis. En su patología podemos tener una hernia discal. Se puede observar en una resonancia sagital de columna, mostrando comprensión sobre la médula espinal. En su plano coronal o frontal es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte anterior, frontal, y otra posterior, dorsal. En uno de los ejemplos que tenemos, una radiografía de tórax se interpreta normalmente desde un plano coronal, viendo los pulmones, corazón y costillas. En las patologías tenemos derrame pleural se observa en el plano coronal cuando hay acumulación de líquidos en los pulmones. En nuestro plano transversal u horizontal es un plano horizontal que divide el cuerpo en una parte superior cefálica y otra inferior caudal. Un ejemplo de los que tenemos es en una tomografía axial computarizada que llamamos TAC, toma de imágenes en cortes transversales para observar órganos como el hígado, riñones e intestinos. Patología asociada, tumores abdominales que se localizan comúnmente a través de cortes de planos transversales para ver su tamaño y su ubicación. Uno de los ejemplos que tenemos es general de aplicación de los planos. Imagínate un paciente con un
traumatismo craneoencefálico en plano sagital. El médico evalúa el daño del cuerpo calloso o cerebelo. En plano coronal analiza si hay una desviación de estructuras cerebrales por edema. En plano transversal observa el grado de una hemorragia intercraneal o desplazamiento de ventrículos. Patologías comunes observadas en este plano: una hernia discal, lumbar o cervical. En una resonancia magnética sagital de columna se observa el desplazamiento del disco intervertebral, que puede comprimir la médula espinal o los nervios. Un paciente con un dolor lumbar irradiado a una pierna podría tener una hernia L5-S1, vista en un corte sagital. Tumores cerebrales en línea media se detectan en plano sagital para analizar si invaden estructuras como el cuerpo calloso o el tallo cerebral. En plano coronal anterior y posterior, patologías comunes: un derrame pleural o neumonía. En una radiografía o tomografía coronal del tórax se ve líquido acumulado en el espacio pleural o zonas inflamadas del pulmón. Escoliosis, desviación lateral de la columna vertebral visible, especialmente en el plano coronal, donde se observa la curvatura anormal hacia un lado, lesiones del lóbulo frontal o parietal del cerebro. El corte coronal cerebral permite ver si hay hemorragias, masas o daños específicos en áreas cognitivas o motores. Nos vamos con plano transversal, superior e inferior. Las patologías más comunes observadas en este plano son accidentes cerebrovasculares, ACV, una tomografía axial computarizada o TAC. En plano transversal muestra zonas hipodensas, infarto o hiperdensas, hemorragia en el cerebro. Cáncer abdominal, un TAC abdominal transversal permite ver tumores en órganos como el hígado, los riñones o el páncreas y determinar su tamaño exacto. Apendicitis aguda. Se diagnostica a menudo con cortes transversales que muestran inflamación en la zona interior derecha del abdomen. Podemos concluir que la organización de la corteza cerebral y las áreas de Brodmann nos permiten entender mejor cómo el cerebro regula el comportamiento humano, ya que cada región está especializada en funciones específicas como el lenguaje, el movimiento y la percepción. Comprender esta organización es fundamental en neurociencia y medicina, ya que alteraciones en áreas determinadas pueden explicar síntomas clínicos complejos y guiar tratamientos eficaces en casos de trastornos neurológicos o del desarrollo. Con ustedes estuvo Tatiana Marín. Empezamos con el área 22, también conocida como el área de Wernicke. Su función principal es la comprensión del lenguaje y se encuentra ubicado en el lóbulo temporal izquierdo. Cuando esta área se ve afectada, puede producirse lo que se llama afasia de Wernicke, donde la persona puede hablar con fluidez, pero sus palabras no tienen sentido. Ahora vamos con las áreas 44 y 45, conocidas como el área de Broca. Esta región está relacionada con la producción del lenguaje y está localizado en el lóbulo frontal izquierdo. Cuando esta se daña, se puede presentar la afasia de Broca, donde la persona entiende lo que se dice pero tiene dificultades para hablarlo. Finalmente, las áreas 1, 2 y 3 conforman la corteza somatosensorial primaria. Estas áreas procesan información del cuerpo como el tacto, la presión y la temperatura. Están ubicadas en el lóbulo parietal, justo detrás de la corteza motora. Si se lesionan, puede haber una pérdida de sensibilidad en ciertas partes del cuerpo. En resumen, las áreas de Brodmann nos ofrece una guía detallada sobre cómo el cerebro organiza funciones complejas como el lenguaje y la percepción sensorial. Comprender estas áreas nos permite apreciar la especialización y la eficiencia del cerebro humano.